Para algunas personas, el tratamiento de cáncer de mama comienza con una terapia neoadyuvante que se administra antes de la cirugía. La terapia neoadyuvante puede incluir la quimioterapia, la terapia dirigida a HER2, la terapia hormonal o la inmunoterapia. La terapia neoadyuvante puede reducir el cáncer en la mama y los ganglios linfáticos axilares. En algunos casos, puede reducir lo suficiente el tumor para permitir una lumpectomía en lugar de una mastectomía. Los informes de patología pueden verse diferentes para las personas que reciben terapia neoadyuvante en comparación con quienes primero se hacen una cirugía. Antes de la terapia neoadyuvante, se determina la etapa del cáncer de mama mediante pruebas de diagnóstico por imágenes, como mamografías y un examen físico de la mama. Esto se llama etapa de pronóstico clínico. Después de una cirugía, se determina la etapa del cáncer de mama mediante la evaluación, por parte de un patólogo, del tejido extraído durante la cirugía. Esto se llama etapa patológica y brinda la información más detallada sobre el pronóstico. El cáncer de mama se estadifica con el sistema TNM. Cuando se informa el TNM, después de la terapia neoadyuvante, aparecerá una Y minúscula antes de las categorías del tumor, T, y los ganglios, N, en el informe de patología. Por lo demás, las categorías de estadificación son iguales a las de los tumores que no se tratan con terapia neoadyuvante. Como la terapia neoadyuvante solo se usa para el cáncer de mama no metastásico, el informe de patología dirá M0. Después de la cirugía, un patólogo examinará el tejido que se extrajo y tomará medidas que incluirá en el informe de patología. La medida más alta del tumor se informa como su tamaño. Si hay más de un área con cáncer en la mama, el área continua más grande se informa como el tamaño del tumor. Después de la terapia neoadyuvante, el tamaño del tumor se marca con YPT antes de otros números o letras de identificación. La Y significa que la medida se tomó después de la terapia neoadyuvante. La P significa que un patólogo tomó las medidas del tejido extraído durante la cirugía. Y la T se refiere al tumor. Si hay más de un área con cáncer en la mama, se informa con la letra M. El estado de los ganglios linfáticos se informa de la misma manera independientemente de si recibió o no terapia neoadyuvante. La única diferencia es que figura YP antes de la N en el informe. El estado de los ganglios linfáticos se informa antes del tratamiento y se designa con una CN. Los hallazgos del patólogo también pueden usarse para determinar qué tan bien respondió el cáncer a la terapia neoadyuvante, lo que ayuda a predecir el pronóstico. Si no se hallan signos de cáncer en la mama o los ganglios linfáticos axilares, esto se llama respuesta patológica completa o PCR, por sus siglas en inglés. Si queda algún resto de cáncer en la mama o en los ganglios linfáticos axilares, se llama cáncer de mama residual y puede informarse como carga tumoral residual o puntaje de RCB, por sus siglas en inglés. Un puntaje de RCB más alto significa que queda más cáncer en la mama y los ganglios linfáticos. Para aprender más, por favor, visite la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org.